Hola y bienvenidos a más a mi canal, yo soy Eva y como me queréis llamar. Hoy os traigo un nuevo vídeo y como podéis ver por el título, hoy os traigo una nueva reseña. En este caso os vengo a hablar de un clásico que hace mucho tiempo que quería leer, así que he tenido la oportunidad gracias a Editorial Alma por haberme enviado este ejemplar, así que no me voy a enrollar más y vamos a empezar. Como os he dicho, hace muchísimo tiempo que me quería haber leído este clásico, el cual no había tenido la oportunidad, y ahora gracias a la Editorial Alma he tenido esta preciosa edición que me encanta, que está ilustrado. Os voy a enseñar algunas ilustraciones para que alucinéis, porque ya os las enseñé por Insta y flipasteis. Y pues obviamente os vengo a hablar de Frankenstein, historia hiper conocida, pero yo creo que poca gente se ha leído en sí el libro. Normalmente lo conocemos pues por ser una historia tan usada en películas, series. En mi caso nunca había tenido la oportunidad de leerme Frankenstein, a pesar de que sí que me gustaba bastante la historia. Y sí es verdad que cuando me lo empecé a leer había una gran parte de capítulos que era como si yo ya los hubiera leído, y me planteé en varias ocasiones si a lo mejor yo ya me había leído este libro y no era consciente, pero llega un punto en el que ya no conocía la historia, ya no sabía nada, entonces dije que no sé por qué me sonaba toda esa parte de la historia, no sé si es que en alguna de sus versiones que se utilizaron en película, serie o lo que sea, esa parte será tal cual y por eso me sonaba, o porque yo empecé en algún momento Frankenstein y no sé si dormida, porque no soy plenamente consciente de haberlo leído en ningún momento. Por si alguien todavía no se ha adentrado con este clásico, y creo que va a ser muy poca gente la que no conozca la historia de Víctor Frankenstein, pero por si alguien todavía no lo conoce, la historia va de un científico llamado Víctor Frankenstein que se pone a experimentar en muchas cosas y acaba pues creando un monstruo, el monstruo de Frankenstein, creado con cadáveres de gente que estaba pues muerta, obviamente son cadáveres, y les da vida, pero acaba siendo una creación tan grotesca que al propio creador le da miedo y huye. Básicamente eso es lo que todo el mundo conoce, el monstruo de Frankenstein, el monstruo creado por cadáveres de personas y que ha sido Víctor Frankenstein, aunque en otras ocasiones he visto que Víctor Frankenstein sí que acepta al monstruo. En este caso, en la historia original, no la acepta, huye, y eso provoca muchas cosas, muchos conflictos entre Víctor y el monstruo y muchos acontecimientos que se podrían haber resuelto de otra forma. Como os digo, esta historia yo en parte ya la sabía al principio, toda la parte de la creación me sonaba muchísimo, hasta el punto de que creía eso, que ya lo había leído, pero en el momento en el que se separan las dos historias, el momento en el que Víctor se va y pues pasa lo que pasa con su familiar, con el niño, esa parte sí que me la conocía, pero cuando llegamos a la segunda parte, lo que yo divido como segunda parte del libro, que es cuando está el monstruo de Frankenstein explicando lo que ha vivido, lo que está pasando, lo que siente, lo que deja de sentir y por qué está actuando como está actuando, yo esa parte no la sabía y me ha gustado mucho descubrirla. También os quiero decir que a mí se me ha hecho un poco bola la historia, en el sentido de que no me ha caído bien en ningún momento Víctor Frankenstein, la forma de actuar no me ha parecido para nada correcta. Tienes que ser completamente responsable de tus actos, y si creas un monstruo a tus ojos, pues lo propio no es que huyas como si no lo veo no existe. Esto no es como el polvo que echas debajo de la alfombra para no verse, es un ser, una persona que tiene sentimientos porque tú lo has creado así. Entonces me pareció bastante mala forma de actuar, y a la vez tampoco me parece correcto cómo actúa el monstruo, pero sí que lo puedo llegar a entender debido a que es una persona que no sabe nada del mundo. Entonces esa parte de cuando el monstruo comenta lo que ha pasado, lo que ha vivido, cómo ha sentido que era un incomprendido, básicamente cuando explica que él lo único que quiere es que lo acepten por cómo es, porque él es así, no lo ha decidido él, sino que lo ha decidido Víctor, y que no se está haciendo responsable de eso, y que quiere a alguien con quien compartir su vida porque lo ansía, porque si no es como que se muere en vida. Esa parte sí que me ha gustado, pero es eso, se me ha hecho de bola en general todos los acontecimientos. También el ritmo de narración, al ser un clásico, es mucho más lento y puede que a lo mejor no estuviera en el mejor momento para leerme este tipo de historias, porque bueno, básicamente pasé una época un poco regulera en cuanto a lecturas y en cuanto a personal y vida y todo esto. Entonces se juntó con este hecho y por eso he retrasado tantísimo la reseña, de una vez que lo empecé hasta que lo terminé y hasta que he hecho la reseña. Al final, pues la historia, comprando perfectamente al monstruo de Frankenstein,
A pesar de que tampoco creo que tenga razón en todo lo que diga, sí que lo comprendo porque es una persona a la que no le han enseñado nada, lo ha tenido que aprender todo él solo y todo el mundo huye de él, entonces entiendo que se sienta completamente incomprendido y que la persona que lo debería apoyar, que en este caso sería Víctor, no lo está haciendo y básicamente lo único que quiere es destruirlo. Entonces considero que Víctor ha actuado muy mal desde el principio hasta el final. El punto en el que Víctor y el monstruo se juntan, le explica lo que pasa y él le dice que necesita una persona, criatura, ser que la acompañe para no vivir una vida de soledad y de incomprensión. Yo considero que estaba actuando correctamente el monstruo, que el monstruo lo único que quería era alguien que lo comprendiese. Y si la única forma era de tener a alguien que lo comprendiese es que Víctor lo crease, considero que el monstruo se iba a quedar feliz, contento y se iba a ir por ahí y no tocar las narices. Pero Víctor en vez de eso le destruye todas las esperanzas y hace que el monstruo actúe peor de cómo actúa y al final en sí el malo yo creo que de la historia es Víctor porque actúa de forma muy incorrecta desde el principio hasta el final. La historia me ha gustado descubrir la historia original, aunque al final me quedé un poco fría porque esperaba que se resolviese a lo mejor todo al final de otra forma y no quedase un poco así. También os digo que el final lo leí ahí a ver si lo terminaba una vez por eso, porque se me estaba haciendo bola. Y puede que a lo mejor el final no me llegase de la misma forma porque estaba como un poco cansada de Víctor y del monstruo y de su historia y de su lucha interminable, pero en sí me han gustado las cartas del principio, me han gustado muchísimo las ilustraciones, ambientan muy bien y te ayudan muchísimo a las historias. Y es verdad que la mayoría de los personajes tampoco es que fueran santo de mi devoción, pero creo que el que peor actúa es Víctor y que en ningún momento Víctor se siente completamente comprendido porque no puede decir lo que ha hecho, pero considero que si Víctor hubiera dicho a alguna persona de plena confianza lo que había hecho, esa persona lo habría hecho reflexionar y habrían ayudado al monstruo y la historia no hubiera terciado en una tragedia tan grande. Me gusta probar así clásicos porque creo que soy una persona que ha leído bastante en su vida pero no demasiados clásicos, entonces quiero seguir descubriendo clásicos y además en estas ediciones de Alma me parecen preciosas con las ilustraciones, con el punto del libro y con la letra que es súper amena de leer, así que seguramente me seguiré haciendo con alguna edición más. Me gustaría que me dejáis en comentarios cuál es vuestro clásico favorito, si estáis del lado de Víctor o de Frankenstein y todo lo que queréis. Si os leéis contesto con mucho amor. Así que nada más, darle like, comentar, suscribiros, lo que dice todo el mundo. Nosotros nos vemos en comentarios y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!